este rato que nos tomamos para reflexionar pausado, tranquilo, esta horita que le dedicamos siempre a un personaje, a un tema que nos parece que amerita un tratamiento, que debe seguir teniendo tratamiento. Yo tengo la impresión que este caso de esta niña de 11 años, violada, embarazada, se va a convertir en un caso emblemático, y no porque no haya habido otros anteriores. Creo que hoy hay un altísimo compromiso de parte de gente que está en los organismos de derechos humanos, que está en los organismos del tema de la reproducción sexual. Ahora, la justicia creo que está dividida. La Iglesia, como siempre, ha tomado parte. Y lo que nosotros veníamos diciendo, estas leyes que han sido aprobadas, un código penal que aprueba que se lleve adelante un aborto en un caso como el de esta niña. Esta niña, y decimos niña porque es una niña de 11 años, y esto hay que repetirlo porque no es cualquier edad. Cuando el gobernador de Entre Ríos dijo que estaba en condiciones de tener un hijo, no, porque menstruar por primera vez, tener óvulos, no significa estar en condiciones de ser madre. La verdad que es bastante, a uno le surge una especie de violencia, aún de la gente que no tenemos frente a los temas violencia, sino que tomamos conciencia en el abordaje. Es casi un episodio de violencia, porque ¿sabe qué pasa? Inmediatamente nosotros nos remitimos a pensar, si tenemos hijas mujeres, cómo era esa chiquita, hoy una mujer, seguramente, como en mi caso, cómo era a los 11 años. Yo anoche miraba unas fotos, y es una criatura que estaba jugando, que quería tocar una guitarrita de juguete, y que inmediatamente pasaba a comerse una galletita, que sonreía, que jugaba, que corría. Y yo digo, esta chiquita es lo mismo, que agarraba una computadora que recién empezaba y que la manejaba con la destreza con que suelen hacerlo los niños que no le tienen miedo a nada, ni siquiera a esas máquinas infernales. Yo digo, es que esa chiquita estaba haciendo lo que hacen todos los chicos de 11 años, que tienen la posibilidad de tener esas cosas. Y los que no tienen la posibilidad, tal vez, de no tener otra cosa, tienen que estar más apuntalados y más fortalecidos por los organismos estatales. El Estado debe hacerse responsable. Lo que hizo el ministro de Entre Ríos, el ministro de Salud de Entre Ríos, a mí me parece una barbaridad. El ministro de Salud, Hugo Setur, así se llama, dijo que no estaba de acuerdo con el aborto, que no encuadraba en las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, y que la niña estaba en condiciones de salud de continuar con la gestación, junto con la posición que tomaron los médicos del Hospital Mas Bernat de Concordia, que también alegaron que el cuerpo de la nena podía soportar la gestación. Es una barbaridad lo que están diciendo. Yo creo que se les debería pedir la renuncia por brutos. No necesariamente, y esto lo han dicho otros médicos, una chiquita de 11 años está en condiciones de afrontar esa gestación. Y además, ¿después qué? ¿Después qué? ¿Qué le dijeron ayer, antes de ayer, a la mamá cuando en una reunión le hicieron desistir de que ella quería que su hija abortara? Ahora dice que no. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le dieron? Porque además es una familia muy pobre. Entonces se han agarrado de eso también. Y acá ha intervenido no solo el gobernador en su opinión, también la abogada de la madre, que la tuvo totalmente cercada para que nadie se acercase a conversar. Qué tema difícil, ¿no? Qué tema difícil. Por eso, nuestra invitada de hoy, Perla Prigogine, es una abogada, especialista en género y en salud sexual.
con una larguísima trayectoria. Pero bueno, muy abuelo de página, le voy a decir que ella es la coordinadora del CONSAVIC, que es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, organismo que fue fundado en febrero del 2011, es decir, un poquito más de un año, 13 meses. También es docente de Derecho de Familia, en la formación de operadores de salud familiar y capacitadora del equipo de salud de mujeres de Ezeiza en el marco de Proyectos Cárceles, un tema muy interesante del que también vamos a hablar. Bueno, un gusto, Perla, que estés acá con nosotros, y yo quiero sobrevolar un poquito sobre esto que ya sabemos, que ya conocemos, los personajes que han intervenido. ¿Qué te produjo? ¿Qué sensación te produjo cuando la mamá de pronto dijo, bueno, no quiero que aborte ahora? Quiero reproducir exactamente la escenografía. Estaba en la CONSAVIC, en las oficinas, y se acercó el jefe de despacho para decirme que la mamá había desistido del reclamo, y sentí mucha angustia por la nena. Y claro. Porque yo patrociné hace muchos años, 10, 11, no recuerdo ya, a una niñita discapacitada mental que estaba embarazada de un feto anencefálico. Ya habíamos obtenido una sentencia en la Corte Suprema que autorizaba la interrupción del embarazo de una mujer mayor. Fue un caso emblemático, y a partir de allí aparecieron situaciones. Una de ellas es esta que te menciono. Esa chiquita solo decía y se acunaba sobre sí misma y decía, bebé, mi bebé, bebé, mi bebé. Yo como abogada, así suena hasta tierno, era angustiante, porque no entendía nada de lo que pasaba alrededor de ella. Este paralelo que estoy trazando puede sonar brutal, pero una niña de 11 años tampoco entiende mucho lo que le está pasando. Por algo, la mayoría de edad, hasta en los códigos, está contemplada bastante más adelante, y por algo la psicología habla de evoluciones, o se habla específicamente de psicología evolutiva. Pero mira, Perla, discúlpame que te interrumpa. Sí, no, por favor. Ella, cuando la llevan al médico, me duele la panza, decía. Claro. Y creyeron que podría ser más una apendicitis o algo por el estilo, que un embarazo. Es decir, imagínate la falta de conciencia de todo, y a lo mejor hasta anteriormente también había sido violada, porque en esos marcos de pobreza, de poca atención para una niña de esa edad, o con la prematura menstruación que ha tenido, que ahora no es tan prematura porque es bastante común que una niña de 10, 11 años ya tenga su primera menstruación, ¿no? Sí. Pero bueno, la poca atención tal vez, la soledad con que viven, y a lo mejor ya anteriormente había sido violada. Probablemente, pero además en esto que vos decías me quedé pensando, esto de nadie pensó que podía estar embarazada. Si nadie pensó, hay un algo en esa niña que no remite a su aspecto sexual, porque si no, lo primero que dicen, a ver, hagámosla revisar, a ver qué pasa con esta chiquita. Obviamente es más directo pensar en una apendicitis en una pibita que no tiene ni vello pubiano. Y estamos... Es aberrante, Mona. A ver, angustia, cierra el pecho. Sí, por algo ella dice, quiero ser como antes. Una frase que a mí me ha quedado, a todos los que la hemos leído, marcada como a fuego, porque puedo decir, pobrecita, no le gusta nada de todo esto que está pasando, evidentemente, y no creo que no tiene la madurez psicológica para verdaderamente pensar lo que le está pasando. ¿Y después qué va a pasar, Perla? Bueno, pero ahora incluso no puedo evitar pensar, esta mamá que cuando pidió que se le realice el aborto no fue escuchada, porque en realidad hay que ver hasta cuánto una madre expresa lo mejor para su hija. ¿Por qué es escuchada tan rápido cuando dice
no queremos el aborto? ¿Qué intereses eclesiásticos y fundamentalistas se mueven detrás del presente y del futuro de esta niñita? Yo no me siento mesiánica como para decir que es lo mejor para ella o que hubiese sido lo mejor, pero los profesionales de la salud mental, los sociólogos, tienen muy claro que si es la niña aparte la que dice quiero volver a ser lo que era antes, y convengamos que lo que era antes, como vos describiste, no era ninguna maravilla, mínimamente abran la oreja, señores, habla una niña. Ayer Raúl Zaffaroni decía, el juez miembro de la Suprema Corte de Justicia, decía que cualquier mujer violada tiene derecho a pedir la interrupción de un embarazo producto de esa relación